Una entrevista con Luz y Ángel. En esta ocasión saludamos y vamos a platicar con la antropóloga Alicia González Cerecedo sobre un tema que pues es muy interesante para todos nosotros y que estamos obligados a conocerlo a fondo. Le agradecemos la presencia, antropóloga Alicia González Cerecedo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Ángel, muchas gracias a ti por permitirme acercarme no solamente a la comunidad de esta universidad, sino al público en general. Y estamos encantados de estar aquí. Tú te has dedicado a la investigación de todo lo que es esta parte del indigenismo, de los pueblos originarios. Has escrito, tienes algunas obras también al respecto. ¿Qué panorama tenemos actualmente de los indígenas en México primero y en Veracruz luego? Bueno, primero, efectivamente mi actividad como antropóloga siempre ha sido dirigida hacia los pueblos originarios o hacia los pueblos indígenas, no solamente de Veracruz, sino en general del país. He estado pues en Chihuahua con los tarahumaras, hemos estado en Guerrero con algunas etnias nahuas y en otros estados y siempre me he definido como antropóloga indigenista. Mi trabajo nunca ha sido en la ciudad, que hay mucho obviamente que trabajar y mucho que investigar y mucho que proponer al respecto. Sin embargo, para mí una de las poblaciones más vulnerables del país es justamente la población indígena. Y es por eso que la mayor parte de mi trabajo ha sido en ese sentido. ¿Qué ha pasado con los indígenas? Mira, en realidad el tema indígena es un tema muy complicado porque los indígenas no están ubicados en las ciudades, no están ubicados en las cabeceras municipales o en las cabeceras distritales. Sus comunidades, y esto obviamente hay toda una teoría al respecto. El doctor Aguirre Beltrán escribió un libro sobre regiones de refugio, que cuando yo lo leí me fascinó el tema, y aunque no todo es verdad, se acerca mucho a eso. Los indígenas viven en lugares muy inhóspitos, pero viven allí justamente porque fueron a refugiarse del embate de la cruz y del embate de las armas, de la espada, de los españoles. Siempre predicaron que eran débiles, que no podían hacer muchas de las cosas que los españoles traían, como en el cultivo de la caña, que era muy desconocido para ellos, o del café, y entonces huyeron a las partes más lejanas. Muchos se quedaron donde estaban, y es por eso que, por ejemplo, la población indígena totonaca la encontramos donde está ese gran centro ceremonial que es Tajín, que tiene más de 200 monumentos arqueológicos que son un símbolo para los totonacos. O digamos en el caso de Teotihuacán, o en el caso, por ejemplo, de Chichén Itzá, donde todavía tenemos ahí a la población maya, aunque ya la población urbana está ahí, pero la mayoría de los pueblos están en lugares muy difíciles. Eso hace que tanto los servicios como todo lo que se le tenga que dar, que por derecho les pertenecen o que están obligados los gobiernos a darle, cueste más trabajo, y a veces prefieren los gobiernos apostarle más a un camino de 20 kilómetros que le va a redituar tanto económicamente como políticamente, a apostarle a un camino de 2 kilómetros que va a una zona indígena que va a aportar mucho de su cultura, más que económicamente o más que políticamente, sobre la cultura, que yo creo que todos los pueblos, si realmente conociéramos y amáramos nuestra cultura, sería otra cosa. En la medida en que nosotros nos vamos desentendiendo o desconociendo en nuestro origen, nuestra pertenencia a un grupo, eso hace que se pierdan los valores, y por eso hoy tenemos consecuencias tan drásticas en la mayor parte, no hablo solamente de México, en la mayor parte de las sociedades del mundo. El desarrollo de alguna manera ha venido a quebrantar la cultura, los procedimientos, todo lo que conservan los indígenas? Mira, los indígenas siguen conservando mucho de su cultura, aunque por supuesto que la globalización también le llegó a ellos. Muchos de los indígenas, donde tienen señal satelital,
utilizan también los celulares y se mandan mensajes en náhuatl, en totonaco, en huasteco, en fin, ¿no? Sin embargo, mucho se ha perdido también. O sea, tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos. La globalización los ha arrastrado y muchos de sus valores se están perdiendo, y entre ellos el lenguaje. El lenguaje que es tan importante. El maestro Carlos Antonio Castro, que nos daba la clase de lingüística, decía que el lenguaje es el vehículo formal glótico de la cultura. Y es muy cierto. O sea, si no tienes el lenguaje con el cual te puedas apropiar de lo que es tuyo, de lo que te pertenece como ser humano y de lo que tienes alrededor, que es parte de tu cultura, difícilmente la vas a poder valorar en todos sus sentidos, ¿no? Y sí los he arrastrado. Ahora, de que se ha avanzado, por supuesto que se ha avanzado. En mi caso, por ejemplo, que siempre he estado muy en contacto con la población indígena y que yo me inicié incluso en mi servicio social cuando egresé de la facultad en un centro coordinador de Jamiltepec, Oaxaca. Y cuando volví, después de 25, 30 años, cuando hice precisamente este libro, me di cuenta de todo lo que había avanzado en cuanto a infraestructura, donde no había caminos, donde teníamos que llegar caminando con una mochila de 20 kilos, de 25 kilos, con una cantimplora con agua porque no había, salvo en los nacimientos que uno encontraba. Después, cuando llegué, ya pude ir en una camioneta, aunque sea de doble tracción, pero ya tenían su modo de caminar más rápido. Ya tenían luz eléctrica, algunos incluso ya tenían hasta drenaje, que bueno, al drenaje pocos le apuestan porque dicen que es dinero enterrado y no se ve, pero ya había. Y hoy que tuve la gran fortuna el año pasado de haber sido delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y que pude transitar en todo el estado de Veracruz. Cuando yo fui estudiante estuve en la Sierra de Santa Marta, y te quiero decir que en 28 días me tocó el deceso de 2 indígenas por tuberculosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su alimentación era muy precaria. Comíamos frijoles sin sal y comíamos tortillas, y eso era la comida de la mañana, de mediodía y de la tarde. A los 28 días que yo bajé, había bajado 10 kilos, pesaba 35 kilos. Cuando me dijo, oiga, pero usted es la que subió, sí, yo soy la que subí. La piel la tenía manchada, en fin, muchas cosas. Hoy que volví a ir, de verdad, me dio tanto gusto haber subido en una camioneta a Ocotal Chico, que es el lugar donde yo estuve 28 días, y de ahí salió el libro de Félix Báez Jorge que se llama Estructura Social de los Oquepopolucas, y que nosotros contribuimos y que él nos da el crédito en su libro inclusive. Fue realmente algo que a mí me marcó muchísimo. Y eso fue cuando yo era estudiante, y yo creo que eso fue lo que a mí me hizo tomar una decisión que fue definitiva en mi vida. ¿Discriminamos a los pueblos indígenas? Sí, totalmente, todavía desafortunadamente o lamentablemente tenemos discriminación en las escuelas, en los actos públicos, etcétera. Aunque en los discursos políticos siempre nos llenamos en decir que la población indígena, pues sirven para eso realmente, ¿no? Para los discursos, pero aunque hemos también avanzado en ese sentido, la ley indígena que se inició en el 94 y que en el 97 ya fue aprobada la primera, pues no sé, la primera prueba, si se puede decir así, y que a mí incluso me tocó estar muy imbuida en ese tema en Chiapas. Eso hizo que la gente de repente dijera, ¿cómo? ¿Hay indígenas? ¿En dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hablan? ¿Qué visten? ¿Qué comen? O sea, eso hizo, yo no estuve de acuerdo nunca con la forma de actuar del Ejército Zapatista,
porque la violencia para mí nunca ha sido la forma de lograr los objetivos. Sin embargo, lo positivo que yo le veo a todo eso es que no solamente el gobierno, no solamente los legisladores, sino la sociedad en general mexicana volteó a ver a los indígenas. Y yo creo que ese fue un gran paso históricamente que pudimos haber dado. ¿Los explotamos? ¿Son explotados los indígenas? Ahora difícilmente, aunque laboralmente yo creo que sí. Tanto en las labores de la casa, que es donde muchas mujeres trabajan, porque lamentablemente no logran consolidar, son muy escasos y los que logran tener una carrera universitaria. Y a mí me tocó ver, por ejemplo, en Guayacocotla, cómo estudiantes indígenas teníamos uno que era primer lugar en matemáticas a nivel nacional. Teníamos otra niña que sacó el tercer lugar en un invento sobre estufas ecológicas, por ejemplo. O sea, tenemos grandes talentos de indígenas, pero que lamentablemente por su precaria situación económica no alcanzan a lograr una carrera y se dedican al peonaje, las mujeres a las labores domésticas, y bueno, pues obviamente no son bien pagados. ¿Qué debería de hacer el gobierno? Que no sean dádivas, que no sean limosnas. Sí, ese es un tema que habría que tratarlo, yo creo que ampliamente. En mi caso, nunca he estado de acuerdo con la política paternalista. A los indígenas no hay que darles dinero y que nada más estiren la mano para que le llegue. A los indígenas hay que enseñarles a cultivar su tierra, a vivir de orgullosos de su cultura. Y bueno, ¿por qué no también vivir de ella? Muchos indígenas en otros países viven de eso y viven orgullosos de mostrarle al mundo lo que tienen. Yo creo que el paternalismo, no solamente para los indígenas, no es bueno para nadie, yo creo que ni nosotros como padres de familia debemos darle todo a nuestros hijos, debemos darle las alas y que enseñen a volar por sí mismos y que vuelen a donde quieran y que vuelen a donde les guste, que vuelen a donde se sientan realizados realmente. Y en el caso de los indígenas, eso de que les des por esto, les des por lo otro, les des por lo otro, yo creo que no es el camino. Lo que se debe hacer, y que yo creo que allí, en este caso, y hablando de la actual administración, que bueno, se hizo un compromiso de campaña, sin embargo, el presupuesto se redujo en un 20%. Y si de por sí lo que... Sí, no ha habido argumentos al respecto. Sin embargo, si lo que había no era suficiente, pues con un 20% menos difícilmente se van a lograr las metas. Y en el caso del personal, el INPI es una de las, en el caso hablando de Veracruz, una de las delegaciones, no sé cómo estarán las otras, pero en el caso de Veracruz era una delegación muy castigada. Tenía poco personal, tenía poco presupuesto. Sin embargo, mira, nosotros el año pasado, y a lo mejor está mal que lo diga, pero yo siento que lo tengo que decir, encontramos una delegación un poco desorganizada, en fin, había que meterse por allí en asuntos financieros, administrativos, en fin. Y cuando yo asumí la responsabilidad, me dijeron que era una de las peores delegaciones del país. Y eso a mí, bueno, me dolió muchísimo y para mí fue un reto. Y logramos, te quiero decir, Ángel, posicionar a la delegación Veracruz como la segunda a nivel nacional. Qué interesante. Fíjate, de 24 a 25 proyectos culturales que normalmente se tenían en la delegación, llegamos a 75, primer lugar nacional. De proyectos sobre derechos humanos, que teníamos, no sé, 6, 12, llegamos a 24, primer lugar nacional. En proyectos productivos, primer lugar nacional. En obras de infraestructura, primer lugar nacional. Entonces, pero no es suficiente, obviamente no es suficiente. Falta mucho, mucho por hacer.
Nosotros tenemos 14 etnias en el estado de Veracruz. En el sur es donde tenemos un mosaico mucho más amplio, porque tenemos migración, si recuerdas lo de las presas. Además, los límites con Oaxaca, los límites con Tabasco, hacen que haya una migración muy intensa. En el caso, por ejemplo, de los Zoques, son pueblos indígenas que vinieron cuando la explosión del volcán Chichonal, y llegaron 70 familias de Zoques, que hoy por supuesto ya son más, pero que no han crecido mucho geográficamente, digo poblacionalmente, y están ubicados en una sola zona geográfica. Uno los define perfectamente bien, pero tenemos muchos otros más. Entonces yo creo que nos falta presupuesto, nos falta personal, se redujo el personal de confianza a casi cero, y mira, el personal administrativo realmente tiene bien puesta la camiseta. Yo le quiero reconocer a los trabajadores indigenistas del estado de Veracruz que, vaya, hacen realmente su trabajo muy bien, pero tienen un horario, su sindicato, en fin, hay ciertas limitantes, ¿no? Ciertas limitantes en ese sentido. Mientras que un trabajador de confianza no tiene horario ni de entrada ni de salida. Entonces yo creo que son cuestiones que habría que ir afinando, claro, pues para seguir repuntando en su desarrollo a la población indígena. Es indiscutible la creatividad en algunos productos que han mostrado. Mira esto por que ejemplo, traigo. Esta preciosa Esta es una blusa del Istmo, y así es, así totalmente tal cual. Sus faldas así son, algunas de colores más brillantes, pero hay una variedad exquisita de verdad de artesanía. Haría falta facilitarles que comerciaran estos productos a precios justos. Así es. Mira, el año pasado se hicieron tres exposiciones nacionales donde la gente regresaba maravillada porque pues vendían en una semana lo que normalmente no venden en un año. Muy bien. En tus manos hay un libro de tu autoría. Mira, ¿Qué nos puedes decir? Mira, este libro fue publicado el año pasado. Es un libro que se llama La Organización Social y el Trabajo Solidario, que hicimos en coordinación con el gobierno de Francia, con una institución que se dedica a la investigación. No con el gobierno de México, con el gobierno de Francia. Con el gobierno de Francia, sí. Bueno, en el caso de la Universidad Veracruzana, sí, porque fue este trabajo fue hecho en uno de mis años sabáticos, donde yo tenía que presentar un trabajo de investigación al final del año sabático, y fue parte de esa investigación que yo presenté. Sí, este contenido es sobre vivienda. Es un trabajo dirigido a ingenieros, arquitectos y a todos los que se dedican a la construcción, y bueno, pues a quienes les interesan los temas de carácter antropológico. Habla sobre la prefabricación de la vivienda negra en la costa del Pacífico y sobre la vivienda móvil, es decir, el traslado, cómo cargan su casa la población que es descendiente de indígenas en el Golfo de México. Son dos casos comparativos, pero asimétricos, porque no son ni la misma población indígena, ni el mismo caso de la vivienda. En uno es donde se cargan su casa y se la llevan, y la pueden llevar 2 metros o 10 metros. Materialmente, cargando la casa. Sí, se la cargan, se la llevan a otro lugar. Y en el caso de la población negra, cómo la prefabrican en el suelo y luego la montan. Es muy interesante porque aquí hablo sobre la organización social. Independientemente, digamos, de la parte técnica que significan estas dos, que pueden ser una opción en cuestión de vivienda y que se abaten costos porque el trabajo lo hace la propia gente, la propia población, y que acuden con mucho, y se llama mano vuelta, porque tú, digamos, vas a mover tu casa y lo haces con el sistema de mano vuelta, pero cuando él mueva su casa, tú estás obligado, moralmente nada te obliga, es la costumbre, por supuesto, no hay una legislación escrita, la legislación es lo consuetudinario, entonces tú estás obligado a apoyar a él. Pero como tú ya hiciste la tuya, y cuando
otro haga, usted, y así sucesivamente. Es algo realmente muy interesante. Traje por allí algunos ejemplares. Si alguien quiere llamar por teléfono, con mucho gusto le vamos, redes. sí, o en las redes, con mucho gusto le vamos a obsequiar uno de estos libros. Pues definitivamente, y si es alguna persona que se interesa por ello, le va a ser de gran utilidad. Es un material de consulta. Ahorita previo a esta plática le eché una ojeada. Tiene datos muy interesantes y nos da una visión muy precisa de este tema de la organización social y el trabajo solidario. Tiene una base que es la base histórica, donde hablamos de la población indígena por un lado y por el otro del origen de la población negra en México. Y eso nos remonta, digamos, por ejemplo, a por qué el origen de por qué la vivienda es así. Porque allá en África, de donde venía la población originaria negra de México, que hoy son afromexicanos, por supuesto, o sea, son de origen africano, pero ya son mexicanos, el origen está allá. Para eso tuvimos, obviamente, que leer obras sobre vivienda en el caso de África, y bueno, pues así está basado este libro. Antropóloga Alicia Hernández González Cerecedo. Antropóloga Alicia González Cerecedo, muchas gracias. No, Ángel, yo encantada de la vida de estar aquí. Por esta plática. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información.